amigos invitados todos. Yo quisiera comenzar diciendo que Acción Popular ha presentado el primer proyecto de ley, en base a una realidad. Yo no creo que se trate de un asunto de adivinación, porque la ley sirve para regular una realidad concreta. No podemos pedir leyes en base a posibilidades que no tengan un sustento objetivo. De tal manera que, en primer lugar, eso. Pensamos que es necesaria una ley de fusiones para, como ya lo han dicho varios invitados que han hecho unas buenas exposiciones, en primer lugar para conseguir competencia, eficiencia en el servicio en la venta de bienes y beneficio a los consumidores. Pero además, como también se ha dicho, la posibilidad de competir a los emprendedores peruanos. Porque aquí tenemos una gran cantidad de microempresarios, casi el 94% de las empresas peruanas son microempresas. Y a veces ellos, cuando ven ingresar del extranjero una gran empresa, no pueden competir, tienen que desaparecer. Entonces, no solamente estamos mirando al consumidor, al ciudadano, sino estamos mirando al empresario peruano, que también es nuestra preocupación. En segundo lugar, distinguidos amigos, esta no es una ley aplicable a todas las empresas. Esta es una ley aplicable a las grandes empresas, no a las empresas chiquitas. Porque cuando las empresas chiquitas se unen, obviamente logran eficiencia. Hay una sinergia, como dicen, ¿no? Y pueden producir mejor y venderles a las grandes corporaciones y poder crecer. No, esta es una ley para las grandes transnacionales, porque ellas tienen el poder económico de ingresar a mercados y cometer posibles abusos, y en muchos casos efectivamente lo hacen, y en efecto eso no conviene a ningún país. Y vámonos a las estadísticas. Fíjense, el 2015 hubieron aproximadamente 120 operaciones de fusiones y adquisiciones por un valor de 4.600 millones de dólares. Y el 77% de estas operaciones eran transacciones inbound, vale decir, empresas extranjeras adquiriendo empresas peruanas. Y solamente un 16% transacciones internas. Entonces, ahí está la realidad. Tenemos que proteger a los empresarios peruanos también de estos riesgos, porque lo que se hace es, ingresan estas empresas y están comenzando o comienzan a hacer severas distorsiones a la competencia. Solamente van a ser sometidas a la ley, como dice el artículo 1 del proyecto, cuando se vea que la fusión o la concentración va a provocar una severa afectación a la libre competencia en un mercado determinado. De tal manera que eso hay que aclararlo, ¿no? No son operaciones para todas las empresas, sino para las grandes corporaciones. Se han puesto algunos ejemplos, el caso de cerveza, el caso de algunos alimentos también, el caso de los bancos, donde hay oligopolios, etcétera, etcétera, etcétera. En tercer lugar, se ha puesto un umbral, como se ha hablado de los umbrales, del 51%. Y siempre los umbrales son un poco arbitrarios, ¿no? 51%, si una empresa está abarcando un determinado mercado, hay posibilidad de pasarlo a una evaluación de la fusión, como dicen que el término control es un poco peligroso, inadecuado, a una evaluación de la fusión. Eso puede subirse a 60% si hay algún inconveniente, algún riesgo, alguna protesta. Siempre los números son absolutamente arbitrarios en una serie de cosas. De manera tal que yo pienso que eso es una cuestión que se puede discutir adecuadamente. Ahora, muy bien, es una cuestión perjudicial porque hay gasto para el Estado, porque hay falta de inversión si hay una ley de fusiones o concentraciones, porque hay falta de incentivo, porque se va a perjudicar, porque los procedimientos son largos, porque va a haber perjuicio a la economía, porque hay desincentivo a las empresas. ¿Es cierto que una ley de fusiones podría provocar todo eso? Yo creo que simplemente son discursos, absolutamente discursos. Y les vamos a dar un ejemplo, ¿por qué razón? Porque con esta misma teoría, aquí en el Parlamento Nacional del Perú,
hemos escuchado la toma de decisión del Congreso para poder regular a las famosas AFPs. Dijeron, no se metan con las AFPs, se va a caer el mercado, se van a desfinanciar, van a desaparecer las AFPs, es peligrosísimo, van a quebrar, etcétera, etcétera, etcétera. Dijeron, el Estado no puede intervenir. Aquí hay un intervencionismo. Déjenos que la economía, el libre mercado, el Dios mercado que nunca se equivoca, haga lo que tenga que hacer. Falso. Falso de toda falsedad. Este Congreso, al ver que no había ninguna voluntad de los agentes económicos para hacerle justicia a la gente, que se muere de hambre con pensiones miserables, y todos decían, pues se va a caer el mercado, va a haber problemas. Este Congreso decidió sacar dos leyes, indicando que si el afiliado ve que la AFP no le pagaba adecuadamente funciones, que se lleve su dinero porque es su dinero. O si se quiere retirar 25% para comprar vivienda o un inmueble, que se lleve su 25% porque es su dinero, para que esa gente pueda vivir mejor. Y al frente, los agentes económicos, los grandes empresarios decían no, va a haber inconvenientes. El mismo gobierno, el mismísimo gobierno, se oponía a una reforma a favor de la gente. A mí me parece indignante, por ejemplo, que siempre cuando queremos hacer una reforma importante en materia económica para que la gente viva mejor en su país, sea el Estado el primer opositor. El Estado el primer opositor. Con los de la AFP se demostró que esos argumentos del gobierno y de los agentes económicos eran insulsos, eran absolutamente falsos y solamente querían mantener sus intereses económicos. Porque ahora la gente vive un poquito mejor, está más tranquila y se cayó el mercado, quebraron las AFPs, no señor, ni se quebró el mercado ni las AFPs desaparecieron. Ahora el mismo sistema financiero le está diciendo al afiliado que retiró su dinero, traiga acá, no le vamos a pagar 3% anual, le vamos a pagar 8% para hacer más justicia con usted. Y este caso de las AFPs, presidente, se demuestra que en este caso también los agentes económicos y el mismo Estado, el mismo gobierno, lo cual a mí me parece absolutamente indignante, se vaya a oponer siempre a este tipo de reformas, cuando en otros países ya existen y no se ha caído el mundo, ni hay falta de inversión. El caso de Colombia, el caso de Costa Rica, países más o menos de nuestra propia economía, ya tienen ley de fusiones. Yo he estado en la OECD y he visto las leyes que se han aprobado. Hay ya leyes de evaluación de fusiones y no se ha caído nada, no hay falta de inversión, nadie se ha corrido, nadie se ha escapado. Entonces, señor, yo veo poca voluntad. Yo creo que este es un tema no muy técnico, señor presidente. Este es un asunto como el de las AFPs, donde el Estado tiene que tomar la decisión, voluntad política para cambiar las cosas. Y algo más, señor, el Indecopi dice, no tengo plata. Voy a gastar 5 millones de soles mensuales. Y yo le digo al presidente de Indecopi en sus recursos, en su personal, ha crecido 163%. Tiene más personal, tiene más funcionarios, tiene más empleados, 163%, señor presidente del Indecopi. ¿Qué hace por el consumidor? Casi nada, porque usted va al aeropuerto y la ventanilla del Indecopi ni siquiera funciona. 163% el personal de Indecopi ha crecido. Y ahora dicen, no hay plata. Entonces digo, ¿a qué se dedican? Tienen la comisión del INPRE competencia, la situación de patentes. Son funcionarios calificados. No me van a decir que un curso cuesta $200,000, $300,000 para enseñarles qué es una fusión o qué es una concentración. Yo soy abogado, lo puedo hacer, no hay ninguna dificultad. Es voluntad política que le falta al Estado, a las instituciones, para comprarse el pleito y hacer un país que tenga mucho más justicia a favor de los ciudadanos. Pero esto de estar siempre pidiendo más plata para asumir las obligaciones que tenemos que cumplir a favor de la población, a mí me parece inaudito. Que en el Poder Judicial, señor, tienen que mejorar los juicios, más plata.
El Ministerio Público tiene que mejorar para agarrar a los delincuentes, más plata. El Indecopi, oiga, haga esto a favor de la competencia, más plata. Entonces yo muestro, señor, disculpe, muestro indignación, porque cada vez que queremos hacer una reforma aquí en el Congreso, todo se opone. Fundamentalmente los agentes económicos y, bueno, el soporte económico siempre del Estado. Cuando ya he puesto un ejemplo que es contundente, categórico, en el caso de las AFP, donde el Estado, como ente regulador, que tiene que velar por los intereses del pueblo, tuvo que sacar 2 leyes, señor, para que se mueva el mercado, porque el mercado estaba inerte, paquidérmico, solamente viendo las grandes ganancias en perjuicio de la gente. Eso es lo que estamos discutiendo, señor presidente, en este caso. Yo pensé que iban a dar algunas salidas, la gran mayoría de expositores, pero defienden, pues, señor presidente, los intereses de gente que se lleva un montón de dinero por los intereses. ¿Cuánto está cobrando una tarjeta de crédito, señor presidente, las tarjetas de crédito en los bancos? ¿Por qué eso cobra más de 150% cuando en el país del gran capital se cobra menos del 30%? ¿Por qué hacen eso? Porque hay un mercado oligopólico. ¿Quién pone orden? Nadie. El Estado le hace el juego a esas injusticias. Entonces, señor, yo diría eso de mi parte. No he escuchado, sino puro justificación de algunos expositores de no querer hacer cosas en beneficio de la gente. Claro, otros profesionales que ha habido independientes, que han hecho aportes mayores y que creo que son mucho más sensibles a la gente. Y finalmente, señor presidente, quiero terminar con lo siguiente. Dicen, esto no se puede aplicar retroactivamente. Yo digo, señor, si aprobamos esta ley, y en el supuesto caso que se aplique a los monopolios existentes, como hay muchos acá, ¿sería una aplicación retroactiva? No, pues señor. No, pues señor. ¿Esta Constitución de cuándo es? 1993. ¿Qué dice en el artículo 61, señor? En la parte pertinente. ¿Qué dice? Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. ¿Y qué ha estado haciendo el empresariado? Concertando monopolios. ¿Desde cuándo es esta ley? Del año 93. Y algunos han estado violando la Constitución. Y pues dicen, no, si sacan una ley de fusiones a mí no me pueden aplicar porque sería una aplicación retroactiva. No es aplicación retroactiva, pues señor. Aquí hay una prohibición desde el año 93. Yo sé que eso no va a ocurrir, ¿no? Porque van a decir, no, se está aplicando retroactivamente y para no comprarse el pleito con los agentes económicos no lo va a aprobar el Congreso. Pero no es aprobación retroactiva, señor, no sería aplicación retroactiva porque aquí está la prohibición. Entonces, señor presidente, yo tengo que decir eso. He escuchado con atención las posiciones de los distinguidos invitados y creo que nuestra decisión aquí en el Congreso tiene que ser una decisión con auténtica voluntad política para hacerle justicia a la gente, tanto a la competencia como a los consumidores y a los empleadores. Eso quería decir de mi parte, señor. Muchas gracias.